Grabar. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quiero agradecer obviamente a mi amigo Pablo Cerón que tenemos en esta gran reunión, pues el platicarnos obviamente su experiencia, cuál ha sido su experiencia como Cadi, qué nos da en el tema lo difícil, lo fácil, lo complicado y también toda esta preparación, ¿no? En el tema de profesional. Mi querido Pablo, pues bienvenido y cuéntanos un poco cuál es pues ahora sí que toda tu trayectoria, ¿no? Y que empezamos a hablar de esta parte tan importante de los Cádiz, que hoy en día pues creo que es uno de los factores más importantes del golfista de México. México realmente nos destacamos por tener en nuestro juego a aquellos Cádiz que además de funcionar como psicólogos, amigos, entrenadores y toda esta parte, pues es una ventaja y un beneficio que sí tenemos hoy en día aquí en México y eso es una realidad. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, encantado, ya sabes, de estar aquí compartiendo unos minutitos. Sí, te platico. Eh, Básicamente, pues todo lo que es la experiencia de ser un caddy profesional. Eh, bueno, un poco de mi trayectoria. He jugado pues, golf prácticamente toda mi vida. Eh, Golf competitivo desde los 6 años, empezando en la gira infantil juvenil. Y de ahí hasta los 18, luego universidad, jugué golf colegial en la Universidad del Sur de Florida. Ahí estuve con varios mexicanos igual en el equipo, había igual varias mexicanas en el equipo. Posteriormente traté de jugar golf profesional, 5 años. Básicamente fue nada más aquí en México, torneos del Canadian Tour, torneos del Corn Ferry Tour. Intenté Q School, que es la escuela clasificatoria para el PGA Tour, 4 años, 2 en Estados Unidos y 2 en Europa. No tuve los resultados que quise. Lo más lejos que llegué fue a segunda etapa de 3. Entonces, mucha competencia, muy difícil mantener pues el ritmo competitivo. Y posteriormente, una vez que terminé, digamos, de intentar jugar profesionalmente, ya me dediqué a hacer otras cosas. Como que, Mucha capacitación, ya más no como golfista profesional, sino como profesional de golf. ¿A qué me refiero? Pues mucha capacitación en instrucción de golf, en todo el manejo y operación de campos de golf. Pues en todo ese inter surgió una oportunidad muy, yo diría muy buena, con uno de mis mejores amigos, alguien con el que estuve en el equipo de golf de la universidad. Hicimos muy buena amistad, Oscar Fraustro. Y él, en su momento, en el 2000, me parece que él empezó a jugar el Corn Ferry Tour en el 2012 o 13. Y en el 2014, cuando ya obtuvo su tarjeta completa, me invitó a ser pues parte de su equipo eh, como su caddy. Entonces, pues digo, para mí era otra experiencia más. Le dije, claro, con mucho gusto, vamos a intentarlo, vamos a ver de qué se trata. Yo la verdad es que, pues, no tenía mucha idea de lo que era ser un caddy profesional. claro. Pero bueno, Y obviamente. cuéntanos un Ajá. poco esta parte de tienes que ser Cadi profesional, ¿no? Y sabemos que al final tú no, pues nunca habías cadeado antes a alguien como tal, ¿no? Entonces,
creo yo que te enfrentas a muchos retos, también con otros profesionales que se han preparado o han estado coachando constantemente a algún jugador. En este caso, tú dices, ok, voy de Cadi, ¿y cuáles son las decisiones o cómo te preparas como tal para decir, a ver, o sea, antes estaba de jugador y ahora estoy del otro lado? ¿Cuál es ese Eh, reto en el que tú te enfrentas? bueno, la verdad es que con él, cuando estábamos en la universidad, sí me había tocado cadearle un par de veces, al igual que él me había cadeado un par de veces en calificaciones para torneos como el US Amateur. Entonces, pues ya, o sea, sí más o menos tienes una idea, ¿no? De lo que lleva a ser. Ahora, nada pues ya a nivel profesional. O sea, a nivel profesional cambia completamente la cosa. Porque como dices, pues sí te tienes que preparar físicamente para empezar, mentalmente, nutricionalmente, de todo. De todo. Porque sí, porque digo, pues muchos o todos hemos visto en la tele, pues ya los jugadores profesionales de ese nivel, PGA Tour y Korn Ferry Tour, el PGA Tour, las bolsas que llevan, ¿no? Las bolsas que llevan, entonces pues sí es completamente diferente a cargar una bolsa, digamos una Hoofer de Claro. patitas que usas en la Que estás universidad, ¿no? acostumbrado en college, claro. Exactamente. Entonces, pues No, y imagínate. además del Matacaris, ¿no? Porque al final son 18 hoyos de aguantar y que aunque tú estés en el hoyo 15, no puedo más, tienes que ver cómo seguir, ¿no? Sí, sí, afortunadamente en esa época estaba muy metido en el ejercicio, entonces, pues digo, tenía muy buena condición física. Eh, lo que sí es que pues tuve que ponerme a hacer un poquito más de ejercicio, digamos, de fuerza, porque pues para aguantar la bolsa no solo 18 hoyos, porque un torneo dura pues de 5 a 6 días, ¿no? Cada semana. Entonces, imagínate, Estar cada... empezar, ¿Cuánto pesa aproximadamente una bolsa? Para los que no sepan. pues una bolsa de un profesional debe andar pesando, yo creo que alrededor de, pues entre, ¿qué? 25. 25 kilos más o menos, ¿no? De 20 a 25 kilos más o menos. Es lo que yo creo, ¿no? Entonces, Oye, imagínate, y porque algo importante, ¿qué es lo que llevan los profesionales? Porque de repente vemos estas bolsas que están todas gordas, sí, todas llenas de 20,000 cosas, y me sí, sí. pregunto yo, bueno, ¿qué tanto llevan adentro? Bueno, ahí te va. Varía mucho de los días de práctica a las rondas de torneo. En las rondas de práctica, por lo regular, llevamos incluso más de 14 bastones porque pues hay que ir viendo lo que el campo necesita. Ujú. Obviamente pues hay que llevar instrumentos de entrenamiento para la práctica o para el campo mismo. Hay que llevar bolas, obviamente, o sea, todo el equipo de golf, lo que incluye, ya sabes, bolas, tees, guantes, ropa de lluvia, sombrilla, comida, obviamente, eso es bien importante, siempre llevar snacks. Y ¿De, eso no de snack solamente qué es, llevan normalmente? variaba también de torneo en torneo, barras de granola o en Estados Unidos se acostumbra mucho, no sé si sabes, el beef jerky que venden, que son como tiritas de carne seca. Sí, sí, sí. Entonces llevábamos eso, llevábamos nueces y luego agrégale botellas de agua y Gatorade. Y no Claro, solo era para el jugador, también era para el caddy. Entonces así, imagínate, aviéntate dos Gatorades y dos botellas de agua en la bolsa. O sea, súmale ahí, son otros 2 litros, claro. más o menos. Entonces, pues todo eso al final va sumando, ¿no? Claro. Entonces, pero te decía, variaba un poquito de las rondas de práctica porque ya a la hora del torneo, pues puedes sacar bastones, puedes sacar pues, ciertas cosas que no vas a utilizar.
obviamente pues metes un poquito de otras cosas como son a lo mejor más bolas o pues ropa adecuada, ropa de lluvia, a lo mejor si sabíamos que el clima iba a estar malo, pues llevábamos otro par de calcetines para a los 9 hoyos cambiarnos si es que estaba lloviendo o así, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, es mucho más complejo de De lo lo que que a se lo mejor la ve, gente se imagina, claro, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Ahora, Entonces, sí, dime. algo que está también muy padre saber es qué pasa, por ejemplo, ya estás tú como caddy, ya al final estás llevando la bolsa de golf del profesional y entonces cuando está jugando ya en el torneo como tal, ¿qué pasa cuando el jugador profesional, por ejemplo, se enoja, ¿no? Normalmente, como amateur, sueles echarle la culpa al caddy, ¿no? Me diste mala dirección, son malas yardas, etcétera. ¿Tú cómo manejabas un poco estas situaciones que también, pues son decisiones bien importantes, muchas veces son decisiones de si das malas yardas puedes perder un campeonato, si le fallas una caída, etcétera. Entonces, cuéntanos un Sí. poco esta parte psicológica con el tema del jugador, cada jugador. Bueno, yo la verdad por lo que me animé con Oscar fue porque, pues te digo, llevábamos muy buena amistad, lo conocía muy bien, habíamos ya incluso jugado torneos de parejas, incluso ganamos el Nacional de Parejas de México y el de Colombia jugando juntos. Entonces ya nos conocíamos relativamente bien adentro del campo de golf también. Entonces para los dos como que eso fue un punto clave en el cual pues a lo mejor sabíamos que la posibilidad de que nos fuera bien iba a incrementarse, ¿no? Entonces, eh, pues sí, empezamos. Ese año, me acuerdo, empezamos la temporada muy bien. El Corn Ferry Tour empezaba en Latinoamérica en esa época, en el 2014, Uh-huh. y nuestro primer torneo fue en Brasil. Muy bien, muy buen campo. A él ahí se le facilitaba muchísimo, se le acomodaba muchísimo el campo. Y yo, bueno, pues obviamente con los nervios de ya estar, digamos, inside the ropes, adentro de lo que realmente ya era el torneo, sabiendo pues que ya todo lo que estaba en juego, ¿no? Una tarjeta, o sea, una calificación para el PGA Tour al final del año, ¿no? Era lo que estaba en juego. Entonces, pues imagínate, la presión era pues bastante, ¿no? Sin embargo, como te digo, pues ayudó mucho que en el primer torneo pues, jugó muy bien. Eh, ya desde antes nosotros hacíamos nuestro plan de juego, él me decía lo que le gustaba hacer durante la ronda, cómo reaccionaba a ciertas situaciones, entonces yo ya más o menos sabía cómo adaptarme en esas situaciones. El hecho de que bueno, nos conocíamos también, yo sabía más o menos cómo irlo llevando durante la ronda de acuerdo a su situación emocional. Ok. Entonces, pues eso para mí era buenísimo y pues para él también. Eh, sí, obviamente, pues ya conforme va avanzando la temporada, pues sí hay torneos muy buenos, hay otros no tan buenos, campos que simplemente pues no se le acomodan o no se le acomodaban, otros que sí, que jugaban muy bien. Entonces, pues ahí es donde ya entra más, digamos, la parte técnica de ser básicamente la persona que está con él todo el año, ¿no? Claro. Imagínate, o sea, estar semana tras semana con él. eh, Obviamente empiezas a conocer un poquito más de lo que a lo mejor no conocías del todo, pero pues eso también es mucha ayuda para saber cómo manejar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, No, por y que ese al lado, pues final súper bien. nadie es perfecto, ¿no? Alguien cuando, como jugador, cuando la riegas en un tiro o algo así, te enojas, te Sí, emberrinchas, sí, sí, no sabes ni cómo reaccionar muchas veces, y hay veces exacto, que quieres matar al primero que esté al lado, ¿no? Entonces, exacto.
si tienes de tu confianza a tu partner, que en este caso es tu caddy, hay veces que igual y te quería matar a ti, ¿no? Y ahorcarte. Sí, exacto. Bueno, lo que siempre es una regla muy importante dentro de ya el profesionalismo es el caddy por lo regular siempre tiene la culpa. O sea, no importa si sí o si no. Eh, Hubo obviamente pues, situaciones en las que o yo me equivocaba o él se equivocaba. No importaba quién se equivocaba, el caddy siempre tenía que asumir, en este caso yo, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso, al yo asumir la responsabilidad de que yo me había equivocado, pues su confianza no se perdía, ¿no? Entonces él podía seguir metido en su juego. Y yo podía hacerlo recuperar de cierta manera esos tiros donde nos equivocábamos. Entonces, pues por ese lado también funcionaba súper bien. Pero a ver, aquí una cosa muy importante, mi querido Pablo. Aquí también, ¿qué pasa con el caddy que lleva la culpa siempre y al final del cabo se va a su casa? O sea, tú en esta parte, ¿llegaba algún momento en el tema frustración o decir, híjole, me dan ganas de mandarlo por un tubo o algo así? ¿O realmente no? Porque actualmente en los caddies, la verdad es algo bien complicado, ¿no? Les tocan socios, pues, bonachones, les toca el socio grosero, les toca el berrinchudo, les toca el pachanguero, hay todo tipo de estilo, ¿no? Pero si bien a mí me ha tocado personalmente ver acá, es que, híjole, pobrecitos, de verdad digo, ¿cómo no volteas y lo mandas por un tubo, no? Entonces, ¿tú en algún momento llegaste a sentir este tipo de sentimiento de, ay, no, ya, acabemos aquí o no? No es diferente estas dos partes de las que platicas porque, pues una, eh, está siempre con la misma persona, está siempre con el mismo patrón Claro, todo el año, ¿no? De los Cádiz a los que tú hablas, pues son ya más los que están trabajando en un club. los clubes de golf, sí. Sí, claro, ya están trabajando en un club de golf. A lo mejor no todo el tiempo tienen al mismo patrón, o sea, les va cambiando la persona con las que trabajan. Entonces, pues ahí sí ya que es más, un poco más de suerte, ¿no? Que Claro. te toque, pues a lo mejor el regañón o el buena onda o el serio, ¿no? Sí, muchos caddies, sobre todo en los clubes, pues sí aprenden obviamente a conocer a sus patrones, aprenden a conocer a la gente, saben, tienen a sus preferidos, obviamente, otros pues ni modo, trabaja con quien les toque. Claro, Entonces, pues bueno, hay que ir adaptándose a la situación, ¿no? En el caso de, pues, por ejemplo, de la parte profesional, por ese lado, pues es mucho más fácil porque pues prácticamente conoces a la persona de pies a cabeza y sabes lo que le molesta, lo que le gusta, en qué momento hablar, en qué momento quedarte callado, o sea, sabes, nosotros sabíamos perfectamente bien cómo llevar la ronda, o sea, eso era súper importante. cuéntanos una de Sabíamos, las cosas, por ejemplo, que le molestara. bueno, obviamente, pues cuando nos equivocábamos en un tiro, ¿no? Una distancia, una distancia mala o que leíamos mal el viento, eh, pues eso siempre lo molestaba, o sea, siempre lo enojaba. Él no era tanto de que se quejara o se enojara por hacer un tiro malo, por hacer una ejecución mala, sino se enojaba más por haberlo hecho mal desde antes. O sea, como que haberlo, no la ejecución, sino lo que viene antes, la decisión, haz de cuenta, haberlo decidido mal. Entonces, pues obviamente eso a cualquiera Claro, le causaba problema, ¿no? Nosotros como tal, pues sí, sabíamos más o menos lidiar con eso. Sin embargo, pues sí, había momentos en el que a lo mejor no iba jugando del todo bien y el equivocarnos en alguna distancia o en alguna decisión, pues sí, lo sacaba de las casillas y ni modo, ¿no? En ese momento era que yo me quedaba callado hasta que él me decía
órale, ya estuvo, ya pasó, órale, sí. Pero yo no le podía decir, a ver, ya tranquilo, relájate, porque a eso lo hacía enojar más. O sea, para él decirle ya tranquilo era peor. Ok. O sea, era decirle, él me decía, si a mí me dices tranquilo, me enojo más. Entonces yo le Pero eso decía está cosas muy como, padre, ¿no? Eso está muy padre el conocer también a la persona que sabes cuándo sí, cuándo no. O sea, es como un noviazgo, literal, ¿no? O no, sea, déjate un noviazgo, es como más estar allá. casados. Sí, no, o sea, es... Y luego lo bueno con él era que, por ejemplo, pues prácticamente en todos los torneos compartíamos hotel, compartíamos cuarto de hotel y compartíamos pues, básicamente todos los gastos. Entonces, algo muy bueno de eso era que podíamos hablar de la ronda. Ya después de la ronda podíamos hablar, digamos, ya en el hotel, ya más tranquilos. Entonces eso nos ayudaba mucho para las rondas siguientes, ¿no? Pero eso es Entonces, algo bien padre, ¿no, Pablo? Porque al final eran tan amigos que había esa confianza, ¿no? O sea, sí, que al claro, final tienes a tu amigo que está contigo en el hotel y tienes hasta la confianza de compartir gastos. ¿Cuántos casos claro. actualmente no hay en el tema profesional que realmente duerman juntos? Pues Yo yo te creo puedo decir, no, que no creo que haya muchos. contados. Yo digo que contados. Yo también, porque sí, muchos no llevan la relación tan al extremo como nosotros la llevábamos, tal vez. A lo mejor sí son amigos, a lo mejor sí se hablan afuera del campo, pero a lo mejor ya llevarlo al nivel de pues, compartir gastos y pasar más tiempo juntos, pues sí, no creo. No creo que haya muchos que lo hagan, la verdad. Claro. Oye, ¿y qué es algo de lo más difícil que tú te enfrentaste como Cadi? O sea, en el aspecto, por ejemplo, de, pues estás con la gente de Estados Unidos y si bien cuando hay veces que, queramos o no, como mexicanos, te vueltan a ver y hay ese sentimiento de que tú no sabes tanto, ¿tú llegaste a sufrir algo así, un tema de discriminación o algo así, o realmente a nivel profesional no? Para nada, para nada. La verdad es que ya en esos niveles cada quien va a lo suyo. La verdad es que la parte de discriminación pues, ni se toca, ni, o sea, ese tema no se toca. Lo bueno es que pues no éramos los únicos. O sea, como sabes, ya muchos latinos pues ya están en esos tours, entonces Claro. pues eso ayudaba. Había mexicanos, sí, había colombianos, argentinos, paraguayos, o sea, brasileños, de todo. Entonces eso ayudaba mucho con la diversidad. Eh, tipo ya en un tema, como dices, más personal de qué pasaba después de la ronda o antes de las rondas, en las rondas de práctica, pues sí, obviamente pues los latinos se van con los latinos, entonces pues eso aminoraba mucho las cosas. Los latinos también muchos llevaban Cádiz latinos, entonces pues eso ayudaba en cierto punto, ¿no? Y pues con los gringos también llevábamos pues buena amistad dentro de todo. No te voy a decir que a lo mejor íbamos a cenar con ellos o así, pero digo, dentro del campo de golf ningún problema, todos se respetaban. Como que eso, creo que también el PGA Tour lo cuida mucho, de tener esa buena imagen de los tours, de que no haya ese tipo de cosas como discriminación como tal, ¿no? Claro, lo cual eso es buenísimo. Sí. Oye, y cuéntanos un poco, en el tema de Cadi, o sea, aquellas personas que le quieran tirar, por ejemplo, a un tema ser Cadi de un profesional, ¿qué es un poco a lo que se enfrentan? O sea, ¿qué es lo más difícil a lo que se van a enfrentar en ese aspecto? Porque si bien pues un jugador de golf está viajando constantemente, está fuera de su casa, ¿no? Fuera de su familia y demás, ¿no? Pero como la parte del Cádiz, realmente la retribución económica viene siendo atractiva para que tú también abandones tu lado familiar y digas, órale, pues me voy a la aventura y esperemos que gane para que me toque un buen cacho, o Bueno, realmente, esa es muy buena pregunta.
Por mi lado, la verdad es que yo lo decidí hacer porque en ese entonces pues no tenía ningún compromiso tal como familia, como tener que mantener hijos, esposa, etcétera, ¿no? Entonces, estando soltero, pues es mucho más fácil, ¿no? Eh, ya cuando alguien está casado y tiene familia, sobre todo de la parte de Cádiz, sí es muy difícil porque la retribución económica estando en el, por ejemplo, en el Corn Ferry Tour no es del todo buena. La verdad es que a lo que los Cádiz profesionales aspiran es estar con alguien en el PGA Tour, Claro. donde sí hay, donde la retribución económica pues, sí es muy buena, ¿no? Por ejemplo, ahí Pero platícanos un poco en esa parte que tú debes de saber mucho más. Si eres caddy de un jugador de PGA y queda, no sé, en lugar 30, ¿realmente le pagan por el número de posición que queda el jugador? O sea, ¿le dan un porcentaje o le dan un fijo? ¿Cómo funciona esta parte? eso ya depende de cada quien con su caddy, o sea, de cada patrón con su caddy, todos lo manejan diferente. En el PGA Tour, eh, pues sí se maneja, digamos, una cierta guía en la cual pues todos los patrones le pagan alrededor del 10% de las ganancias a sus caddies, ¿no? Pero pues eso puede variar, o sea, no es algo establecido como tal, o sea, no es una regla. Sin Okay. embargo, muchos se guían por eso, ¿no? Eh, en el Corn Ferry Tour varía un poco eso porque pues las bolsas cambian, ¿no? Las bolsas son diferentes. Yo, por ejemplo, como lo trabajaba con Oscar, me daba una cuota semanal fija, más un porcentaje de lo que ganar en el torneo, dependiendo del lugar en el que quedaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, me daba una cuota fija y luego me decía, si ganamos el torneo, te doy el 10%. Si quedamos del segundo al décimo, el 9%. Y del lugar 11 para abajo, el 8%. Entonces no está mal tampoco, ¿no? Pero pues sí, había que batallarle mucho más, ¿no? O sea, una buena bolsa, pues sí había que quedar en los primeros 5 lugares, ¿no? O sea, para recibir un buen premio. En el PGA Tour no, en el PGA Tour puedes quedar en lugar 35, 40 y te llevas muy buen dinero todavía, ¿no? Entonces, pues Okay. eso al Cádiz le beneficia. Ok. Oye, y como experiencia, cuéntanos cuál ha sido tu mejor recuerdo, como en esta etapa. Bueno, hubo dos realmente. El primer torneo del Corn Ferry Tour, cuando pues iniciando la temporada quedamos en quinto lugar. Entonces, pues ahí imagínate, el ánimo se va a los cielos. Entonces, pues con mucha motivación para seguir jugando bien todo el año. Y obviamente, eh, el segundo, que realmente creo que es el más importante de todos, ya calificar a las finales del Corn Ferry Tour, que es como los playoffs. Son 4 torneos, igual que en el PGA Tour. Y en uno de esos queda en cuarto lugar. Jugamos en Charlotte. Queda en cuarto lugar y con esa cantidad de dinero que gana en ese torneo, le alcanza para meterse a los 25 lugares que necesitaba para lograr su tarjeta del PGA Tour. Wow. Entonces, pues imagínate, eso la verdad es que fue increíble para los dos. Luego, pues también obviamente torneos que tuve la oportunidad de cadearle en el PGA Tour también. Eso pues también, digo, ahí sí es una experiencia completamente diferente. La verdad es que es una de las mejores experiencias. Estar viendo a los mejores del mundo en la práctica, en el putting green y que tú estás al lado, no, bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, es una experiencia inigualable. O sea, estar pues adentro del campo de golf, todo encordado, la gente siguiéndote, la gente viéndote, la gente apoyándote. No, bueno, es Claro, es algo increíble, padrísimo. padrísimo. ¿No? Sí, no, no, y sí, digo, como tal, pues sí conlleva muchas cosas.
como platicábamos, pues hay que conocer muy bien los campos, hay que saberlo coachar, hay que saberlo ir guiando. A veces tomamos decisiones juntos, eh, a veces él toma las decisiones solo, a veces yo prácticamente tomaba las decisiones. Por ejemplo, en un torneo creo que fue en Wichita o por ahí en Kansas, me parece, o en Missouri. No sé por qué pierde toda la confianza. No le estaba pegando mal, pero pues no se sentía a gusto con su swing. Entonces, el primer día jugó relativamente mal. El segundo día le digo, pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a decir exactamente cómo jugar, exactamente cómo hacer los tiros y tú nada más le vas a pegar. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era que él no se enfocara tanto en la técnica del swing, sino pues, en el juego, ¿no? O sea, que él fuera nada más a lo que iba a jugar. Entonces, pues por esa ronda, la verdad es que nos dio mucho mejor resultado de lo que esperábamos. Llegamos al último hoyo necesitando hacer birdie para pasar el corte. Eh, y falló un potcito que, pues digo, le costó fallar el corte, pero bueno, digo, de haber no tenido ni chance el primer día, el segundo día se recuperó súper bien y pudimos pues, lograr eso. Entonces, por eso te digo, muchas experiencias que a lo mejor pues la gente como que no lo ve en la tele, a lo mejor nada más pues, creen Sí, que el caddy va para cargar la bolsa. efectivamente, Listo. esta experiencia pues va más allá, ¿no? O sea, la Sí, gente no logra ver pues el sentimiento es de, pues ahora sí que de amigos, de Cadi, de consejo y demás. Entonces, eso es algo bien, bien importante, creo yo, ¿no? sí, 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 es muy recomendable para cualquiera que lo quiera intentar, porque pues la experiencia es buenísima. Sin embargo, pues sí, ya depende mucho de hasta dónde quiera llegar, ¿no? Si quiere ir a la aventura y tratarlo un par de años y ver qué tal funciona, bien. Eh, ya si lo quieren hacer como profesión, tipo, pues como te decía, irte a la aventura y a ver si logras agarrar a alguien que llegue al PGA Tour y que se mantenga en el PGA Tour y que juegue ya en el PGA toda la vida, pues es una decisión muy difícil, ¿no? Es una decisión muy difícil. Sin embargo, hay quienes lo hacen. Claro. Digo, obviamente, pues si nos vamos al extremo, ¿no? De los Cádiz, de los mejores jugadores del mundo, pues bueno, ganan muchísimo dinero haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por eso te digo, ya es una decisión que depende de cada quien. De cada uno, no, Sí, totalmente, claro, totalmente. claro. ¿Qué consejo le darías tú a los Cádiz de México, por ejemplo? O sea, si bien es cierto, tú con un profesional seguramente estudiabas o analizabas un campo antes, si ya sabías a dónde te tocaba ir a jugar, veías un poco la parte de cuál era la complejidad de cada campo, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, que nos cuentes un poco cuál sería la mejor preparación para, pues ahora sí que para un Caddy a nivel amateur. O sea, ¿qué le aconsejarías tú? Que tú ya que obviamente cadeaste a un profesional, ¿cuáles son los pasos un poco a seguir? ¿Cuáles son los tips de si llegan a tener un torneo de golf? ¿En qué se tienen que fijar? Yo qué sé. Número uno, conocer a la persona con la que van a cadearse. O sea, es básicamente, es primordial que se caigan bien. Eh, no te puedes ir con alguien que pues, obviamente te caiga mal porque nunca va a funcionar. Número dos, sí conocer bien los campos a donde van. Eso pues se va haciendo con el paso del tiempo, ¿no? Y para eso son las rondas de práctica, para ir conociendo los campos, pero sí poner mucha atención a todo lo que a lo mejor el jugador no ve. ¿A qué me refiero? ¿Dónde están los OBs? ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están las cosas escondidas que a lo mejor pues, el jugador no ve? Sí, el jugador se fija mucho en las rondas de práctica, pues en lo que él ve, pero muchas veces no se fija pues, en lo que no ve directamente. Entonces ahí es donde los Cádiz tienen que poner mucha atención. Por ejemplo, muchas veces me decía,
ya conocíamos el campo, ya lo habíamos jugado varias veces, e incluso pon tú el último día del torneo, ¿no? Que a lo mejor tenía duda y me preguntaba, ¿qué hay del lado derecho del green? O sea, yo pensaba entre mí, güey, ¿cómo no sabes? O sea, ya jugamos el campo 6 veces, o sea, ¿cómo no te has fijado? Pero pues no le iba a decir eso en ese momento, ¿no? Claro. Entonces le decía, no, hay tal cosa, digo, pero donde está la bandera no nos perjudica tanto, tú tírale sin miedo, cosas así. Entonces, eso y pues número 3, que recomiendo a los amateurs, a los caddies amateurs, es, como te decía, ¿qué están dispuestos a hacer o a perseguir con esto, ¿no? Si lo quieren hacer de profesión realmente o solo lo quieren como irse a la aventura. Porque pues es una decisión muy difícil económicamente, sobre todo para empezar. Claro. Y pues posteriormente ya lo que es la parte familiar. Así como el jugador viaja, ¿qué te gusta? 40 semanas al año, pues el Caddy es igual. El Caddy viaja la misma cantidad de tiempo, entonces pues muchas cosas tienen que sacrificar. Familia, amigos, vida social, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso es muy importante para tomarlo en cuenta. Claro, y una rutina de un profesional, por ejemplo, acabando una ronda de práctica, normalmente, ¿qué es lo que haces? Supongamos, acabas de practicar 5 de la tarde. De ahí, ¿qué hacían? ¿Se iban Depende. a dormir ya como bebés a las 8 de la noche? ¿O, o realmente decían, no, bueno, vamos a relajarnos tantito, no sé? ¿Cómo es esta vida del profesional antes de? Bueno, imagínate. Normalmente pues hay 150 jugadores, 120 a 150 jugadores por field en el torneo. Entonces, pues las rondas de práctica se llenaban muchísimo los campos. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué nos gustaba hacer? Practicar o muy temprano, tipo en cuanto amanecía, ya fueran las 6:30 de la mañana, o jugar muy tarde, eh, tipo a las 3 o 4 de la tarde. ¿Esto en qué dependía? Dependía en el horario en que nos tocara jugar, Al ya día sea siguiente? el Pro-Am o el día siguiente, que era el jueves del torneo. Si nos tocaba jugar en la tarde, entonces por lo regular jugábamos el campo en la tarde, practicábamos el campo en la tarde. Si nos tocaba el horario de la mañana, entonces practicábamos a las 7 o a las 6:30 de la mañana para terminar, pues digamos, a las 12. De ahí agarrábamos un lunch y luego regresábamos ya a practicar y afinar detalles que necesitamos para la ronda siguiente, ya sea que pues quería practicar el pot, quería pegar bolas, quería aprochar, quería un ratito estar en la trampa, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que hacíamos en la ronda de práctica. Eh, Como te decía, si jugábamos en la tarde, pues practicábamos en la mañana. Luego agarrábamos un lunch y en la tarde pues ya jugábamos, ¿no? Y pues también dependía durante las rondas de torneo, también pues eso varía, ¿no? Si nos tocaba jugar el jueves en la tarde, pues por lo regular o más bien obligatoriamente nos tocaba jugar el viernes en la mañana. O si nos tocaba jugar el jueves en la mañana, pues el viernes nos tocaba en la tarde, ¿no? Lo que era la rotación de horarios para que todos jugaran las mismas condiciones del campo. Okay. Entonces, pues ahí ya, si nos tocaba jugar en la mañana, acabábamos de jugar, almorzábamos y luego si tenía alguna duda, pues practicaba una media hora nada más para afinar detalles. Obviamente, pues tenemos que tomar mucho en cuenta lo de la condición física, ¿no? Oscar, por ejemplo, durante los torneos trataba nada más, sí iba al gimnasio, pero trataba nada más de hacer estiramientos o ejercicios de recuperación, pues para obviamente no agotarse y llegar lo mejor posible pues al domingo, ¿no? Porque pues digo, imagínate, empezar desde el martes ya para el domingo, pues ya físicamente y mentalmente pues ya vas un poco más gastado, ¿no? Entonces, y eso pues para los dos era lo mismo, ¿no? Yo trataba por ejemplo, en lo que él iba al gimnasio, yo trataba de hacer nada más estiramientos y básicamente recuperación, Para porque la bolsa. sí, yo el ejercicio pues ya lo hacía en el campo. O sea, además de
irle ayudando en la parte golfística, pues la parte física yo ya la cubría, ¿no? O sea, al cargar la bolsa a 18 hoyos, bueno, ya te ¿Pagabas imaginarás. de pesos y después de una ronda de golf Sí. o no? Después de la ronda, no, después de los torneos normalmente sí. Sí bajaba un poco de peso porque, pues digo, es muchísimo ejercicio, ¿no? Y luego ponle que nos tocaba jugar en el verano, donde en Estados Unidos hace muchísimo calor en algunas partes, pues imagínate, sudas y sudas y sudas y vas cargando y el sol, entonces pues, sí es muy pesado. Pero bueno, había que estar preparado para todo. Oye, Entonces, estando de este lado de la cancha, obviamente de los Cádiz, de los profesionales, ¿cuál es aquel que de plano decías, híjole, no quisiera estar en tu saco? O sea, o sea, cadeándole a alguien, exacto, como Cádiz, o sea, Cádiz de un profesional que de plano digas, híjole, pobrecito, la neta. no voy a decir nombres porque si les llega, pues se van a enojar, pero yo te puedo decir, o sea, el Cádiz de, pues un amigo nuestro, un mexicano, o sea, el pobre sufría como no tienes una idea, porque este jugador es muy difícil en el campo de golf, o sea, se enoja muchísimo, todo lo quiere perfecto, es muy buen jugador, eso sí, ha ganado ya en el Korn Ferry Tour, yo creo que muy pronto va a ganar en el PGA Tour. Digo, cualquiera que esté escuchando esto va a saber perfecto quién es. Pero sí, o sea, es dificilísimo, ¿no? Es muy difícil. Eh, muchos, ¿cómo te lo puedo contar? Muchos, pues aunque sí le batallaban, pues se aguantaban, porque al final de cuentas es trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí es difícil, obviamente llega a cierto momento en que, pues si ya no hay química entre el jugador y el caddy, pues bye, ¿no? El Vamos. jugador por lo regular dice hasta aquí y gracias y el que sigue. Ok. Muy pocas veces se ve que o se escucha de que el caddy deje al jugador, ¿no? O sea, por lo regular el jugador es el que dice hasta aquí, gracias, bye, Se ¿no? rumora, mi Pablo, que tú dejaste al jugador. Es lo que se rumora. Fue una decisión, digámoslo así, fue una decisión mutua, Mutua, exacto, que se escuche bonito. sí, para que se escuche bonito. Oye, Eh, a ver, cuéntame, si te tocara cadear a uno de los profesionales actualmente del tour, ¿a quién cadearías y por qué? O sea, cadearía alguno de los mexicanos, yo creo. ¿Por qué? Porque normalmente, pues como te explicaba, ¿cómo le puedo llamar? Esa sentimiento. amistad, esa amistad que tenemos los latinos unos con otros, pues como que no se puede transmitir tan fácil con digamos, con un jugador gringo, ¿no? Ellos como que son más fríos, más secos, van a lo suyo, entonces, híjole, no sé qué tanto me gustaría o me sentiría a gusto en una situación así, ¿no? Como Pero tal. dinos un nombre, ¿a quién le cadearías de los mexicanos? Oh, bueno, definitivamente Abraham. Ok. O sea, Abraham Anser o a lo mejor a alguna de las mujeres pros también. También, no sé si a Gaby tal vez sí me gustaría cadearle, pero digo, a cualquiera de las otras, eh, sobre todo porque, pues, digo, hay varias que conozco relativamente bien, con mucho gusto eh, me aventaría a cadearles. De hecho, hubo un acercamiento de una de ellas, de esta Ana Menéndez. Ella quiso que la acompañara a cadear, pero yo ya estaba como que en otra onda, o sea, yo ya como que estaba en otro camino que pues era lo más de la instrucción y de la operación de campos de golf. Entonces, pues por ese lado le dije que pues, la verdad no, Que ya no. no podía, ¿no? Pero sí, o sea, y pues digo, obviamente si me dices, ¿a quién te gustaría cadearle? Pues a Tiger, ¿no? Obviamente a quién no le gustaría cadearle a Tiger, ¿no? Nada más aprender de verlo y de ver cómo piensa en el campo de golf debe ser impresionante para todos, ¿no? Impactante. Entonces, sí, Claro. claro, claro.
Entonces, pues digo, ya ahorita, pues eso, yo creo que ya quedó en el pasado, la parte de que pues, si alguien me lo pide, yo creo que no aceptaría, pues, por el No, hecho de que pero ya, pensaba próximamente pedirte que me cadees un torneo. bueno, eso a lo mejor sí podría ser, ¿no? Digo, que ya es un poquito más de, pues no, digo, no tan en serio como que hay que ganar para el PGA Tour, pero sí, o sea, Claro. algo así, pues sí, tal vez sí podría ser. De hecho, pues déjame pensar, porque recientemente he estado pensando si le he cadeado a alguien, pues así como más como broma, pero no, creo que no. Voy a ser la No, no. primera, me parece muy bien. Sí, pues sí, digo, nada más, sí cobro caro, ¿eh? No, no te creas. Seguro, seguro. El fee ha de ser carísimo. El Oye, fee Pablo, está pues bastante caro. mil gracias. Ya se nos va a cortar. Mil gracias por tu tiempo, obviamente. Por último, un último tip que le puedas dar a los caddies que hay hoy en día, pues obviamente tanto en México como a nivel internacional. ¿Qué sería uno de los consejos que tú les dirías? A los caddies profesionales, No, dices, amateurs en general, a los que trabajan en clubs de golf, clubs de golf. aprendan a conocer a los patrones, sepan qué les gusta, sepan qué no les gusta, sepan, porque unos pues, son muy detallistas, otros a lo mejor no tanto, no digan más de lo que tengan que decir a menos de que se los pidan, porque pues digo, nunca sabes de qué humor va a estar el patrón, ¿no? Entonces, esto de hecho es algo de lo que platico yo mucho con los caddies del Club Campestre de la Ciudad de México, donde trabajo ahorita, porque incluso yo estoy encargado de los caddies. O sea, yo me encargo de que pues, todo esa parte operativa se lleve bien, ¿no? Entonces, es lo que platico mucho con ellos, pues digo, de que muchos a lo mejor hacen relativamente buena amistad con su patrón, pero pues a lo mejor hay cierto límite, ¿no? O sea, que no se pasen de la raya, ¿no? Con sus patrones. Eh, y mucho, o por ejemplo con los niños también, cuando le caían a un niño, pues que no se pasen de la raya con ellos, o sea, que sepan su lugar, ¿no? Y eso, pues al final de cuentas, a ellos les va a convenir, les va a beneficiar, porque pues si el patrón está de buenas, les van a dar mejor propina. Claro. Así de simple, ¿no? Y los van a tratar mejor. Y Les van a pedir. conocer más el campo, ¿no? Siempre, pues desde poder tener un libro y dibujar los greens, saber bien las distancias que hay de diámetros y demás, o sea, que se Sí, profesionalicen más también en su servicio. Creo que eso es algo bien importante, porque al final del día luego están muy acostumbrados a medir las yardas a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, como, sí, como quien dice, a 160 yardas, perfecto, pégale. No, o sea, tómate la molestia de medirlo con pasos. Tómate la molestia de ir al green y medir el diámetro. Tómate la molestia de saber sí, cuántas trampas hay en un hoyo, en cierto hoyo. ¿Cuáles son sí. las dificultades? Creo que eso diferencia mucho también el servicio de los Cádiz hoy en día, ¿no? Sí, pues fíjate que ya, por ejemplo, en el caso del club donde estoy ahorita, muchos de los CAIs de planta conocen muy bien el campo, llevan ahí muchos años trabajando, entonces, por ese lado, la verdad es que muy bien. Sin embargo, para todos los, digamos, los de nuevo ingreso o los que aspiran a ser CADIs, nosotros tenemos un curso de capacitación que dura 10 sesiones de capacitación, como 10 clases, en las que, pues sí, tienen que ir con un CADI, les van explicando y luego al final de cuentas tienen que pasar un examen práctico, o sea, no teórico, un examen práctico en el campo de golf, donde, por ejemplo, yo me los llevo y literal cargando mi bolsa y les voy poniendo situaciones reales para ver cómo se van comportando. Entonces, por ese lado, sí lo estamos haciendo muy bien, nos está dando muy buen resultado. Como dices, la preparación es muy importante, que sepan exactamente cómo comportarse en el campo de golf. Obviamente, pues hacer lo fundamental, ¿no?
arreglar divots, trampas, arreglar los divots de fairway, dónde colocar la bolsa, limpiar los bastones, limpiar la bola, aprender caídas, todo lo que conlleva hacerlo, ¿no? Porque también digo, eso a final de cuentas, pues sí es más difícil de lo que parece ser un caddy de club. Y También más allá, o tiene sea, lo hay suyito. que saberse las reglas. ¿Cuántas veces no, Obvio, como sí, jugador, caes en una situación en que en el Caddy no tiene ni sí, idea, ¿no? sí, Entonces, al revés, tu Caddy es también tu coach. Entonces, esa parte sí. creo que es vital. Todo eso, por ejemplo, lo hacemos en el club, los capacitamos en reglas, los capacitamos en ética, o sea, todo, los tenemos bien cubiertos, pues precisamente para evitar que los socios se metan o se sientan que no están atendidos correctamente, ¿no? Digo, como nosotros como base, lo primordial es que el socio esté contento, en eso nos enfocamos y pues de ahí parte todo, ¿no? Parte todo ese programa y bien, pues digo, hasta la fecha, en el tiempo que llevo ahí, no hemos tenido graves problemas con los Cádiz, incluso están los Cádiz un poco más contentos de trabajar correctamente, ¿no? Okay. Y en esta Entonces, época, ¿está el club apoyando a los Cádiz en cierta forma? sí, hay un fondo de emergencia del cual la gente, pues digamos, deposita cierta cantidad de dinero a la semana y esa se reparte entre todos los Cádiz. Asimismo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que también se les está dando despensa El club. como una vez cada 2 semanas o algo así. Entonces, sí, nosotros, digo, la verdad es que el club, la gente, los socios apoyan muchísimo, realmente crean el ambiente de segunda casa. Entonces, sí, la verdad es que están apoyando no solo a los Cádiz, están apoyando a la gente de práctica, a la gente de a los cocineros, a los meseros, que son pues, los que reciben gran parte de su salario en propinas, ¿no? Claro. Entonces, pues digo, eso la verdad es que está buenísimo. Esperemos que lo puedan seguir haciendo en lo que pues dura este cierre, ¿no? Claro, ¿se tiene previsto por parte del club abrir ya pronto o no? No, no, la verdad es que, bueno, todo viene de parte de la Federación Mexicana de Golf, y bueno, también las entidades deportivas, la CONADE, Claro, ellos son los que deciden. Obviamente el gobierno del estado y el gobierno del país deciden cuándo se puede reanudar actividades. Nosotros pues, nos tenemos que acatar a la situación y bueno, ni modo. O sea, digo, sí es triste y es difícil porque pues sí es un impacto fuerte económico para todos. Pero bueno, ni hablar. También ves por el otro lado de la parte de salud, claro, ¿no? más Y el importante que los hecho, demás, sí, claro. claro, y el hecho de que pues tienes que cuidar a todos por igual. O sea, tienes que cuidar a los Cádiz por igual, a todos, para poder salir de esto de la mejor manera, ¿no? Claro. Pablo, pues muchísimas gracias, obviamente, por todo tu tiempo y por esta gran experiencia que nos acabas de contar de tu vida, por supuesto. Y pues nada, aprender muchísimo de esto y esperamos ya volver muy pronto a los campos de golf. Y esperemos que sí. Y muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo feliz de platicar anécdotas. Seguramente habrá alguien a quien le sirvan. Por supuesto. Entonces, a la orden para lo que necesites, ya sabes, clases, tips, Todo. pláticas, etcétera, a la orden. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi Pablo. No, hombre, ¿de qué? Bye, Saludos. bye. Cuídate, bye.